¿Por qué Dios permitiría que un hombre justo sufra? ¿Por qué alguien como Job, íntegro, recto y temeroso de Dios, tendría que pasar por dolor inimaginable? Estas preguntas han resonado a lo largo de los siglos, dejando a muchos creyentes inquietos. Imagínate por un momento, Job lo tenía todo, poseía grandes riquezas, una numerosa familia y una fe inquebrantable en su Creador. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, sin razón aparente, todo se desploma. Pérdida tras pérdida, tragedia tras tragedia. El hombre que lo tenía todo, de repente no tiene nada, ni siquiera su salud. Esto nos deja perplejos y nos hace preguntarnos, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que Job sufriera? Este no es solo un dilema antiguo, es una pregunta que muchos seguimos haciéndonos hoy, especialmente cuando la vida nos da golpes duros. Nos decimos, si amamos a Dios y caminamos en obediencia, no debería protegernos del sufrimiento, no debería darnos solo bendiciones y felicidad. Sin embargo, cuando miramos las Escrituras en el libro de Job, encontramos que Dios permite que este hombre pase por un sufrimiento inmenso. Para muchos, esto es desconcertante. ¿Será que el sufrimiento de Job tenía un propósito mayor que no vemos a simple vista? ¿Podría ser que dentro de ese dolor profundo había algo que Dios estaba revelando no solo a Job, sino también a nosotros? La historia de Job no es una simple narración de infortunio. Es un retrato de la realidad que vivimos diariamente, es una historia que nos confronta con preguntas sobre la justicia divina, el propósito del sufrimiento y la verdadera naturaleza de nuestra fe. Job no era solo un hombre cualquiera. Incluso Dios mismo lo elogiaba diciendo, no hay otro como él en la tierra, Job capítulo 1, versículo 8, y sin embargo, todo lo que tenía, desde sus bienes hasta su familia, lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Dios realmente se preocupa por nosotros en medio del dolor? ¿O simplemente lo permite sin razón alguna? ¿Acaso nuestro sufrimiento sirve meramente para probar nuestra fe, o hay algo más profundo que descubrir? Es necesario que nos sumerjamos en esta poderosa historia para tratar de entender la razón detrás del sufrimiento de Job, no desde un lugar de ignorancia o frustración, sino buscando la sabiduría mayor que solo Dios puede ofrecernos. En este momento, muchos pueden identificarse con Job, quizás has pasado o estás pasando por un episodio de dolor que parece no tener fin. ¿Qué podemos aprender de la vida de Job y su sufrimiento? ¿Cómo respondemos cuando sentimos que Dios nos ha abandonado en nuestros momentos más oscuros? Claramente, el sufrimiento es algo que no podemos evitar ni ignorar. Pero lo que sí podemos hacer es buscar respuestas. No se puede negar la magnitud del sufrimiento que vivió Job. Tenía una vida que cualquiera hubiera envidiado, 7 hijos y 3 hijas, miles de ganado y una reputación intachable. Sin embargo, en cuestión de horas, pierde a todos sus hijos en un trágico accidente, sus bienes son robados por bandidos y plagas, y su cuerpo es cubierto con llagas dolorosas. Es en este devastador contexto que Job se enfrenta a una de las pruebas más difíciles que un ser humano podría soportar. Pero, ¿qué desencadena todo esto? En el capítulo 1, versículos 6 al 12 del libro de Job, somos testigos de una conversación desconcertante entre Dios y Satanás. Satanás desafía la fe de Job, sugiriendo que la única razón por la que Job adora a Dios es porque ha sido bendecido materialmente. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job capítulo 1, versículo 9, pregunta Satanás, insinuando que si esas bendiciones le fueran quitadas, Job maldeciría a Dios. Aquí es donde se plantea una cuestión que va más allá del simple dolor o pérdida. En este intercambio, vemos que lo que está en juego no es solo la vida de Job, sino el verdadero valor de su fe. Satanás insinúa que la fe de Job es superficial, dependiente de lo que Dios le ha dado, y no por quién es Dios en su esencia. Y aunque esto puede parecer algo aterrador, también nos lanza una pregunta incómoda a nosotros: ¿nuestra fe en Dios está condicionada a las bendiciones que recibimos? ¿Amamos a Dios solo cuando las cosas van bien? A partir de ese momento, Dios permite que Satanás ataque a Job, pero con una limitación importante: no puede tocar su vida. Aquí se revela algo crucial: aunque Dios permite que Satanás afligiera a Job, también establece límites. Esto confirma que, incluso en medio del sufrimiento inimaginable, Dios sigue estando en control. Pero, volvamos a Job. Su respuesta inicial es tan impactante como el sufrimiento que está enfrentando. En Job capítulo 1, versículo 21, tras haberlo perdido todo, Job declara: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó,
Sea el nombre de Jehová bendito. Cualquiera que escuche estas palabras debe detenerse un momento y reflexionar. En medio de su devastación, Job sigue reconociendo la soberanía de Dios. Él comprende que todo lo que tuvo, todo lo que poseyó, era un regalo de Dios, y que Dios tiene el derecho de dar y quitar. Sin embargo, el sufrimiento continúa, y con el paso del tiempo, Job comienza a tambalearse. ¿Y cómo no habría de hacerlo? Pierde su salud, sus amigos comienzan a criticarlo y su esposa le insta a maldecir a Dios y morir. ¿Cómo se enfrenta a todo esto sin perder la fe? Lo que sigue es un diálogo fascinante entre Job y sus amigos. Estos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, habían venido con la intención de consolar a Job. Pero rápidamente, la conversación toma otro giro. En lugar de consolar, sus amigos comienzan a culpar a Job de su propio sufrimiento. Comienzan a sugerir que, si está sufriendo tanto, debe haber algo que Job ha hecho mal, alguna falla moral o pecado oculto que lo ha puesto en esta situación. Este tipo de pensamiento refleja la creencia predominante en ese tiempo, donde se consideraba que el sufrimiento era siempre una consecuencia directa de un pecado. Pero aquí es donde debemos poner especial atención. La historia de Job desafía esa perspectiva. Job no está sufriendo por haber pecado. De hecho, la Escritura deja claro que era un hombre justo. Su prueba no tiene que ver con un castigo por maldad, sino que va mucho más allá de la comprensión humana convencional. En Job capítulo 23, versículo 10, Job expresa su angustia al no entender por qué está siendo puesto a prueba y dice: «Pero él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Estas palabras son cruciales. Aunque Job no comprende por qué está sufriendo, confía en que su sufrimiento tiene un propósito, que al final lo purificará. Lo interesante aquí es que Job, en su dolor, está reconociendo una de las verdades más profundas sobre el sufrimiento. No siempre entendemos el porqué, pero si confiamos en Dios, el final del proceso traerá algo bueno, como el oro refinado en el fuego. Es importante subrayar que en ningún momento Job pierde completamente su fe, aunque llega al punto de cuestionar a Dios directamente. ¿No es eso algo con lo que todos podemos identificarnos? Cuando enfrentamos circunstancias dolorosas, a menudo nos encontramos preguntando: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? En Job capítulo 30, versículos 20 y 21, llegamos a uno de los momentos más oscuros del libro cuando Job dice: «Clamo a ti, y no me respondes, me presento, y tú no me prestas atención». Aquí vemos a un hombre quebrado, buscando respuestas en medio del silencio de Dios. Pero hay algo más profundo aquí. El libro de Job no nos habla de un Dios insensible que simplemente permite el sufrimiento por capricho. Lo que sucede luego, en los últimos capítulos del libro, es una verdadera revelación. En Job capítulo 38, versículo 4, Dios finalmente responde a Job, diciendo: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?». Esta respuesta puede parecer desconcertante para muchos. En lugar de ofrecer una explicación directa, Dios comienza a describir su poder, su creación, su sabiduría infinita. Al principio, esto puede parecer una evasión. Pero lo que Dios está haciendo es recordarle a Job, y a todos nosotros, que su plan es mucho más grande de lo que podemos comprender. Job nunca recibe una explicación clara del porqué de su sufrimiento. Pero lo que sí recibe es una revelación fresca de la grandeza de Dios, que lo lleva a despedirse de sus quejas y reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En Job capítulo 42, versículos del 5 al 6, Job dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job no solo ve la magnitud de Dios, ve también su propia pequeñez. Su sufrimiento no se vuelve más fácil, pero ahora comprende que la confianza en Dios no se basa en obtener respuestas, sino en conocer a aquel que tiene el control final. La historia de Job es, sin lugar a dudas, una de las más profundas en toda la Biblia porque nos confronta con una realidad que muchos preferirían ignorar. El sufrimiento, incluso para los justos, es inevitable. Pero, ¿qué podemos aprender de él? En este punto debemos detenernos y reflexionar a fondo. ¿Por qué Dios permitiría esta situación extrema en la vida de un hombre piadoso como Job? Primero, es importante entender que el sufrimiento de Job no fue simplemente una cuestión de adversidad, sino una prueba que trascendía lo personal. Job representaba una especie de escenario cósmico, donde se jugaba no solo su lealtad a Dios, sino también se evidenciaba un conflicto abierto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Job no lo sabía,
pero su vida se convirtió en el campo de batalla espiritual donde se resolvía una cuestión esencial para la humanidad. ¿Aman los seres humanos a Dios solo por lo que Él les da, o son capaces de confiar y respetar a Dios en medio del dolor y la carencia? En el mundo contemporáneo, esta misma pregunta sigue vigente: ¿por qué sufrimos si seguimos a Dios? Muchos creyentes caen en la trampa de pensar que seguir a Cristo significa estar exento de aflicciones. Sin embargo, la Biblia nunca promete una vida sin problemas. Al contrario, Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. No es diferente en la historia de Job. Su sufrimiento demuestra que el dolor no es incompatible con una relación profunda con Dios. Al contrario, a menudo el sufrimiento puede ser un crisol que purifica esa fe, haciéndola más auténtica y duradera. El propósito de Dios al permitir el sufrimiento de Job parece ser claro al final. El proceso de sufrimiento tenía el fin de revelar algo mucho más valioso que todas las riquezas materiales o bienestar físico que Job había perdido. Lo que emergió de las cenizas no fue tanto un hombre que obtuvo todas las respuestas, sino uno que llegó a conocer a Dios de manera mucho más profunda. Job capítulo 42, versículo 5 nos muestra ese momento transformador: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había oído hablar de Dios, había sido un fiel siervo de Dios. Pero al pasar por esta prueba, su relación con Dios se volvió mucho más real e íntima. Este es un aspecto clave para nuestro propio sufrimiento. A menudo, es en los momentos más oscuros en que Dios se revela a nosotros de maneras que de otro modo nunca hubiéramos podido conocer. Entonces, ¿es siempre el dolor un castigo? ¿Es siempre una señal de que estamos haciendo algo mal? Claramente, la historia de Job nos dice que no. El sufrimiento de Job no fue una consecuencia de sus pecados, sino una oportunidad para refinar su fe y fortalecer su relación con Dios. Incluso cuando no tenemos respuestas acerca del por qué, la fe nos llama a confiar en el quién. Sabemos que Dios está presente y que su plan es más grande de lo que podemos entender. Otra lección importante es que el sufrimiento de personas justas, como Job, nos enseña que Dios está siempre en control y no abandona a aquellos que ama, aunque en algunos momentos pueda parecer distante o silencioso. Es crucial recordar que Dios finalmente restaura a Job en lo material, pero lo que Job realmente gana es un conocimiento mucho más profundo de Dios. Es aquí donde podemos aplicar esto a nuestra propia vida. Tal vez, como Job, nos encontramos en medio de un sufrimiento aparentemente inmerecido o inexplicable. Puede que nos preguntemos dónde está Dios en medio de todo esto. Pero pensemos en lo que vemos en Job. Aunque nunca entendió del todo por qué sufría, su fe en la soberanía y bondad de Dios permaneció. Santiago capítulo 5, versículos del 10 al 11, nos da una reflexión más sobre este tema. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo que este pasaje nos recuerda es que, así como Job fue paciente en su sufrimiento, nosotros también debemos mantenernos firmes. Porque, al final, Dios mostró su misericordia y compasión hacia Job. Nuestro sufrimiento, lejos de ser evidencia de que Dios ha dejado de cuidar de nosotros, puede ser la plataforma en la que Dios se manifiesta aún más. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos promete: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye el sufrimiento. Dios puede tomar lo que parece ser el peor de los escenarios y usarlo para bendecirnos, para hacernos crecer y para glorificar su nombre. El caso de Job ofrece, entonces, una enseñanza inmensa sobre cómo debemos enfrentar el sufrimiento. Dios nunca prometió que seríamos inmunes al dolor, más bien, prometió que nos sostendría en medio de él. La fidelidad de Job, su paciencia al no recibir respuestas inmediatas y su eventual encuentro con la grandeza de Dios, nos invitan a una reflexión personal: ¿cómo nos enfrentamos nosotros al sufrimiento en nuestras vidas? ¿Somos capaces de confiar aún cuando no entendemos? ¿Podemos, como Job, decir sea el nombre de Jehová bendito incluso cuando todo parece perdido? En este sentido, la historia de Job no es solo una lección teológica o filosófica, es una lección profundamente práctica sobre cómo vivimos nuestra fe diaria. Nos desafía a pensar en nuestro propio sufrimiento, a confiar en que Dios sigue presente y trabajando, incluso si no lo entendemos completamente. La historia de Job no nos deja indiferentes.
nos confronta con una realidad ineludible: el sufrimiento forma parte de la experiencia humana, y a veces desafía nuestra lógica y expectativas. Entonces, ¿por qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Porque, a través del dolor, Job descubrió una verdad que jamás hubiera alcanzado si su vida hubiera seguido sin interrupciones: que el valor máximo está en conocer y confiar en Dios, no en las bendiciones que recibimos. El mensaje final no es uno de desesperanza, sino de perseverancia y eventual restauración. Justo cuando parece que Job ha perdido todo, Dios le devuelve el doble de lo que había tenido antes. Pero más importante aún, Job ganó algo mucho más valioso: un conocimiento personal y profundo de su Creador. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Cuando nos encontramos afrontando pérdidas y pruebas que parecen injustas, recordemos que Dios está trabajando en nuestra fe, refinándola para algo mucho más grande y eterno. Es natural que en medio del sufrimiento nos preguntemos dónde está Dios, pero nunca debemos dudar de su presencia. Incluso cuando las respuestas parezcan ausentes, nuestra confianza en Él debe permanecer. Recordemos que Dios nunca pierde el control, y que al final de todo, salimos como oro. Si estás pasando por una tormenta en este momento, ten en cuenta la lección de Job. No estás solo, y Dios está contigo, incluso en los momentos en que su silencio parece ensordecedor. Tal vez no obtengas todas las respuestas que buscas, pero lo que sí puedes esperar al final es un conocimiento más profundo de Dios y de su amor inagotable. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos encantaría escuchar tus pensamientos sobre este tema tan profundo. ¿Cómo has lidiado con el sufrimiento en tu vida? ¿Te ayudó la historia de Job a encontrar algo de paz y entendimiento? Nos encantaría que compartas tus comentarios y lo que Dios ha hecho en tu vida a través de estas pruebas. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, por favor comparte este mensaje. Recuerda, Dios siempre está presente, en los días soleados y en las tormentas más oscuras.